Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título, en este video te voy a enseñar cómo puedes descargar o guardar imágenes desde la aplicación Threads de Instagram o Meta, esta aplicación que lanzaron recientemente, muy parecida a Twitter, en la cual puedes escribir conversaciones, subir imágenes, seguir hilos, etcétera. El mismo formato de Twitter. Pero así de la misma manera que se suben tweets o básicamente texto, así aparece contenido, como pueden ver videos, imágenes y todo esto. En el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes guardar imágenes. Vamos a buscar una imagen cualquiera, por ejemplo esta. Como puedes ver, cuando abres una imagen o la quieres ver o lo que sea, no aparece opción de guardar. Lo que hacemos generalmente es hacer una captura de pantalla, pero no siempre queremos esto, porque muchas veces queremos tener nuestra imagen con mucha calidad, con la calidad en la que la subieron y todo esto, y simplemente si le damos aquí no hay forma, no hay opción en donde diga guardar imagen, no existe. Si le damos a los puntitos de aquí, no existe la opción de guardar imagen. Si la abrimos, ya vemos que se pone pantalla completa y no hay opción de guardar la imagen, y aunque dejemos pulsado, simplemente no hay opción. Es muy simple y creo que es algo que van a ir corrigiendo con una actualización, pero la forma de guardar la imagen es haciéndolo sin tener que abrirlo. O sea, si abres la imagen no vas a ver ninguna opción de guardar y lo dejas pulsado y no haces nada, simplemente se va a quedar así. Pero si lo dejas pulsado ahí sin tener que abrir la imagen, pues aquí se te va a dar la opción de guardarla. Como puedes ver, lo doy a guardar y ya automáticamente se guardó esta imagen en mi galería con alta calidad completa, sin tener que acudir a esto que fue una captura de pantalla. Vamos a probar con otra imagen. Vamos a buscar una imagen cualquiera, por ejemplo esto que es un texto. Si lo dejamos presionado aquí sin abrirlo, pues va a salir la opción de compartir, de guardar y todo lo que sea. Ahora, si le damos abrir a la imagen, pues simplemente ya no nos va a salir ninguna opción y ya no podremos guardarla ni hacer nada. Recuerden, tiene que hacerlo con la imagen así cerrada, y pues le damos aquí y le damos a guardar imagen y ya automáticamente se encuentra guardada en nuestra galería. Así que nada chicos, esto ha sido todo. Espero que este fácil y sencillo tutorial te haya servido para que aprendas a guardar imágenes desde la aplicación Threads de Meta o de Instagram o de Facebook, como quieras llamarle. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.